Bueno, que sepa, Javi, que se han apuntado más de 1000 personas al Ostras, club de lectura oye, un millón de y gracias. de un montón de países distintos. O sea, tenía que apuntado la lista que es impresionante. De Alemania, Andorra, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Oh, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, de España, de Estados Unidos, Francia, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Italia, Irlanda, México, wow. Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, Perú, Puerto Rico, Rumanía, Suiza, Reino Unido, Uruguay y Venezuela. O O sea, qué sea, locura absoluta. impresionante. O sea, qué locura absoluta. Qué bonito. Y gracias de corazón a todos los que estáis por ahí que os unís a esta locura que está pasando en mi vida y en mis libros. Y de corazón, gracias por leerme sobre todo y por estar este rato. A ver, bueno, Ángeles, os presento a Ángeles, es Ángeles Torres, es como la jefa más absoluta de mi equipo, que es genial, es alucinante, gestiona casi todas mis cosas. Y habíamos organizado esto para charlar con vosotros del susurro del fuego, de lo que queráis. Sé que todos habéis ido mandando preguntas de los temas que os interesan, así que si no me equivoco, Ángeles, hemos seleccionado un montón. Me puedes decir Angie, ¿eh, Javi, que hay confianza. Angie, sí, vale, Angie, sí, sí, yo la Nosotros, llamo Javi Angie. y yo, Javi y yo tenemos una relación de mucho trabajo, muchos meses, así que la confianza hay que tenerla ahí. Sí, Vale, te voy a robar un poco el papel de moderador, que en realidad lo es estás tuyo, haciendo es tuyo. fenomenal y yo estoy aquí tan tranquila. Pero bueno, si quieres resumo un poco. Efectivamente, toda la gente ha ido mandando preguntas en su registro, así que hemos ido, como algunas evidentemente se repetían, hemos ido agrupándolas por secciones y si te parece, pues hacemos un poquito bloques, hablamos un poco de todo del susurro del fuego, de tus anteriores novelas, de las adaptaciones audiovisuales, de ti como escritor. Sí. Y nada, hacerlo esto súper distendido. Darte las gracias, Javi, por darnos este huequito para Penguin Club de Lectura, que Ah, es un una momento bastante alegría. complicado para ti. Así que bueno, vamos a hacer esta horita tan distendida como sea posible y nos metemos a ello. El encuentro está Venga, siendo grabado, o sea que si en algún momento queréis volver a verlo, se volverá a enviar. Así que empezamos con El Susurro del Fuego, Javi. Primera novela venga. que no ambientas en Estados Unidos, novela ambientada en Sí. España y más concretamente en Islas Canarias. ¿Cómo te llevó la vida a llevar una novela, alejarla de Estados Unidos y traerla a nuestra tierra patria? A ver, bueno, a ver, nada, gracias por tu lectura y a todos los que habéis unido de todas partes del mundo para esta charla. De verdad que es un honor y un sueño, de verdad, y que me hagáis compañía en este momento, que ya sabéis, muchos de vosotros ya sabéis lo que ha pasado y para mí es como muy especial y muy importante seguir, como intentar mm, llevar normalidad en mi cabeza y en todas estas emociones que son como una coctelera complicada. Y he querido como seguir porque creo que es lo mejor, ¿no? El seguir adelante y seguir hablando de lo que me importa y especialmente por el tema del libro, ¿no? Por el tema del susurro del fuego. Yo hace mucho tiempo que tenía una idea de fondo en la cabeza que me estaba como martirizando, que no para de volver una y otra vez en mi cabeza y es que me encontraba cada vez más gente como apagada por la vida, que vive la vida sin estar presente, que vive la vida de algún modo eh, distante, ¿sabes? Vive la vida, habla con los amigos y no está delante de ellos, está con sus hijos en el parque y está en diagonal mirando el móvil, está trabajando y está pensando estar fuera del trabajo, pero cuando está fuera del trabajo está pensando en las cosas que tiene que hacer, de modo que vivimos cada vez no sé por qué es, ¿eh? Pero tengo la sensación de por el ruido mediático, por la tensión, por la incertidumbre que tenemos, que vivimos cada vez más apagados. Y tenía ese tema de fondo de esa llama interior que todos tenemos que se apaga, pero no encontraba la historia, ¿no? Y a raíz de un viaje que hice a Canarias, precisamente, concretamente a Puerto La Cruz, a la isla de Tenerife, en Puerto La Cruz viví un momento como muy cotidiano, ¿no? Dos hermanos, no, perdón, una pareja de alemanes, de turistas alemanes. El chico tuvo una bajada de azúcar y se desmayó y estuvimos atendiéndolo como pudimos, pero no se recuperó del todo y se lo tuvo que llevar a una ambulancia, ¿no? Y a raíz de ese momento fortuito empecé a pensar, oye, ¿y si este es el germen de la historia que quería contar, que quería hablar sobre ese fuego interior, ¿no? Y de repente me di cuenta de que todo encajaba, ¿no? De que ese fuego interior encaja muy bien con la analogía y con el simbolismo de lo que son las Islas Canarias, que tienen ese fuego interior que ruge,
el estilo de vida de los canarios y la filosofía de vida de los canarios es como muy, muy disfrutona, siempre de buen humor, saboreando la comida, tienen esa personalidad. Y al mismo tiempo, eh, de pronto ese desmayo de los turistas alemanes propició como muchas preguntas, ¿no? Empezó a pensar, ¿y si en lugar de dos turistas alemanes son dos hermanos y son dos hermanos mellizos y que además venían a este viaje y era muy importante para ellos? ¿Y por qué era importante? Porque querían celebrar el final de algo, el final del tratamiento de quimioterapia. ¿Y por qué Canarias? Porque ella estudiaba aquí. ¿Y qué estudiaba aquí? Bueno, pues estudiaba astrofísica, que solo se puede, que es el mejor lugar de Europa prácticamente para estudiar astrofísica. Y de repente me fui dando cuenta de que todos los temas y la historia va surgiendo delante de mí en Canarias y fue como la excusa perfecta para contar esta historia y traérmela como muy cerca de mí, en las islas y creo que tienen esa fortaleza para ser mucho más poderosa y esta historia yo creo que no podría ocurrir en otro lugar que no sea en Canarias, ¿no? Por eso esa ambientación. Pues justo respondías a preguntas que ya te habían hecho también aquí tanto en el chat como en el registro, sobre el por qué la historia es basada en dos hermanos, que dónde estabas cuando se te ocurrió. Pero ¿qué personaje del Susurro del Fuego se acerca más a una experiencia propia que hayas vivido? Porque el Susurro del Fuego es muy coral, tiene personajes muy diferentes. A ver, yo creo que de un modo u otro te tocan de muchas formas, ¿eh? Y de muchas maneras, especialmente ahora, ¿no? El tema este bueno, lo que ha pasado también, ¿no? Lo que me ha pasado personalmente, ¿no? Fíjate, es algo que de un modo u otro siempre orbita nuestra vida y que olvidamos, ¿no? Que es la muerte, el apreciar la vida, el sentir lo inesperado y lo frágil que es todo. Es decir, no nos damos cuenta, pero nuestra vida es completamente muy frágil. Tienes un coágulo en una arteria en un momento y adiós. Te falla el corazón, te da un mal latido y adiós. Y cruzas una calle rápido sin mirar y adiós. De verdad, no asumimos lo frágil que es todo lo que tenemos. Y, y hay muchos aspectos de mi vida, de mis familiares, de momentos cercanos. Yo hace un par de años, sí, un par de años, perdí un amigo muy, 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 muy cercano con 34 años, 35 años, súper deportista que le dio un fallo cardíaco y murió solo en el campo con la bicicleta de montaña, ¿no? Y eso te planteas de, ostras, si una persona súper sana, súper fuerte, súper saludable, se va así de repente y nadie puede ayudarlo, no sé, como que te planteas muchas cosas de lo frágil que es todo, ¿no? Y encajaba muy bien con esa parte, ¿no? De, no sé, aunar este tema de fondo que a mí me atormentaba, de aprovechar la vida, disfrutar el momento, que es un tema que parece muy banal del carpe diem, pero no es en realidad, no se trata tanto de carpe diem, sino de aprovechar la vida y vivir la vida intensamente, ¿no? Hay una analogía que pongo en la novela que yo creo que resume muy bien lo que es el tema. Hay gente que vive la vida sin saltar hogueras. Y cuando digo sin saltar hogueras, me refiero a cuando vas a una playa y se enciende una hoguera delante de ti, porque ahí estás con tus amigos y tal. Hay dos maneras de vivir esa vida, ¿no? Bueno, estamos aquí en la playa todos juntos con una hoguera delante y hay los que viven y dicen, qué guay, una hoguera, la salto, ¿no? Y la vida se trata de disfrutarla, no arriesgarte innecesariamente, pero sí disfrutarla y vivirla plenamente porque es así, ¿no? Totalmente. Y a coalición a eso, y es un tema que tú y yo hemos comentado varias veces, esta novela tiene un factor mucho más emocional que otras novelas tuyas anteriores. O sea, Sí. tiene un peso emocional muy, muy grande. ¿Qué te ha llevado a coger ese camino? A ver, yo creo también entra en juego lo que en cada momento quieres contar. Y yo, por ejemplo, en cada novela que escribo intento tocar el thriller desde un ángulo distinto. Lo que no me gusta es repetirme a mí mismo, ¿sabes? Yo creo que es un error muy común decir, bueno, ya este esquema me funciona, una historia súper oscura me funciona, un tema de, no sé, dramático me funciona, pues lo trillo mil veces desde mil ángulos distintos, ¿no? Yo lo que intento hacer cuando escribo es que cada una de mis historias tenga una estructura única, una emotividad única, un subgénero propio. Por ejemplo, El día que se perdió la cordura y El día que se perdió el amor son dos historias eh, muy rápidas, con capítulos muy cortos, 85 capítulos por novela más o menos, con 85 giros. Capítulos de casi 600, 700 palabras que son tan cortos que te lo lees en 5 minutos.
Y, y esto hace que tiene una dinámica distinta. Es un thriller completamente como explosivo, ¿no? Luego, Sí. todo lo que sucedió con Miranda Hub es un domestic noir, que es otro subgénero de thriller. La chica de nieve es como mi intento de escribir un thriller dramático, ¿no? Con personajes súper complejos, pero muy ahondando en el drama personal de los personajes. El cubo de cristal es una historia completamente distinta, como más universal, en el que mezcla lo salvaje, mezcla la emotividad del personaje, el thriller, es como la combinación de muchos elementos, ¿no? Y en el Susurro del Fuego lo que he intentado hacer es escribir un thriller, pero intentando hacerme una pregunta de, ¿sería capaz de escribir un thriller que ayude a la gente? Que haga a la gente, que la dinámica del thriller te haga leer, pero al mismo tiempo el mensaje interior de la novela sea tan poderoso que te haga reflexionar sobre tu vida y cómo la estás viviendo, ¿no? Y por eso es un thriller tan distinto, emocional. Yo creo que no hay de ese subgénero de thriller, creo que hay muy poco escrito. Sí, hay mucho de crímenes, de resolver asesinatos, el Sí. misterio, de buscar un asesino en serie, este tipo, hay miles, pero que te hagan reflexionar sobre tu vida, con la dinámica que tiene un thriller, con un misterio, con los giros, con esta sutileza de lo peor puede pasar en cualquier momento, pero al mismo tiempo te hace reflexionar sobre tu vida, sobre tus emociones. Yo creo que es muy único en ese sentido y yo creo que entra en una escala distinta. No es un thriller al uso, pero tampoco es un libro de autoayuda, es todo lo contrario. Y es una mezcla de géneros que a mí me apetecía como probar, disfrutar y probar una cosa nueva, ¿no? Que no fuese solo ese thriller puro, claro. Bueno, la gente en el chat está totalmente de acuerdo con tu reflexión, ¿eh? Además te dicen que lo has logrado y con creces. Así Ah, que. muchas gracias, Claudia Infante, es un placer. ¿Y cuál ha sido el mayor desafío de escribir El susurro del fuego? Bueno, al ser la primera novela que ambientaba en España, era un salto de todo, porque el sistema americano me lo conozco a la perfección, sé prácticamente cómo funciona cada paso, cómo quiero montar la investigación. Requiere un tipo de narración distinta, porque no hace falta describir muchísimo. Es decir, cuando en todas mis novelas anteriores prácticamente diciendo, oye, un personaje, imagínate, un personaje está en la Quinta Avenida de Nueva York y simplemente diciendo esa frase, dices, pasa un taxi por la puerta y sale humo de la alcantarilla, ya todo el mundo ha construido los rascacielos, se imagina la gente, el bullicio de gente por la calle, las bocinas, no hace falta ni contarlas, todo el mundo se coloca en ese lugar como de manera muy rápida. En el Susurro del Fuego está ambientado en Canarias. No todo el mundo conoce cómo es cada lugar. No todo el mundo ha recorrido esas carreteras, de modo que necesitas pararte más, describir un poco más, igualmente obviamente con mi estilo de descripción, pero parándote un poco más porque necesitas a la gente hacer que viaje en ese lugar en la novela. De modo que en esta novela hay como más descripción que las otras, mucho más real, porque también está muy cerca de donde vivo, me permitía como darle mucho más realismo, más cercanía a esa descripción. Y al mismo tiempo el sistema policial y judicial es tan distinto que necesitaba como investigar muchísimo para saber cómo representarlo bien, pero al mismo tiempo que no fuese un freno en la historia, ¿no? Por ejemplo, el sistema policial de investigación ya cambia radicalmente en Estados Unidos. Casi toda la investigación la hace los inspectores o la policía. Y en España la investigación la lleva un juez instructor, de modo que al final ya cambia la dinámica de relación, ¿no? Ya el juez instructor tiene que aparecer al menos, y en el Susurro del Fuego, por ejemplo, aparece, ¿no? Porque va guiando la investigación, pero al mismo tiempo la sargento, que en este caso es de la Guardia Civil, necesita también estar cerca de la juez de instrucción para darle ese realismo que en realidad Claro, tiene. pero también tienes que tener esa agilidad de, nunca mejor dicho, agilizar Exacto. la escritura, Sí, porque el sí, proceso exacto. judicial español es bastante tedioso. Sí, y no, y aquí lo que he intentado, fíjate, con el Susurro de Fuego, que tiene esa parte policial y tienes que incluir como ese elemento de fricción judicial, lo que he intentado es que incluso en ese elemento de judicial haya una cosa que yo llamo fricción dramática, ¿sabes? De que esa interacción ya no es solo dirige la investigación y te pone trabas, sino dirige la investigación, te pone trabas y es una puñalada emocional para el personaje de Candela, ¿no? Porque hay una jueza que parece que tiene una relación con la expareja de la sargento, ¿no? De Bueno, modo ojo, que cuidado, no hagamos spoilers, no hago no mucho todo el spoiler, mundo, ¿vale? que no Sí. todo el mundo se haya leído la novela, por si Vale, acaso. vale, vale, Bueno, vale, vamos perfecto. a tener, por los comentarios, vamos a tener que organizar una ruta del Susurro del Fuego por Canarias.
Oye, Porque yo tenemos feliz, ¿eh? aquí mucha gente con muchísimas ganas de conocer Canarias por tu novela. O sea que Nada, hacemos ruta, lo ponemos en marcha, ¿no? repartimos ron miel también, sin problema. Maravilloso. ¿Crees que este libro marca una madurez narrativa en tu escritura? No sabré decirte, yo creo que es distinto, y además en cada libro intento escribir distinto. Ahora, por ejemplo, y en este tiene un tema que yo creo que es fíjate, la madurez no tanto en ese sentido, sino yo creo que trata un tema que es más universal que en los otros. Es decir, todos de un modo u otro vamos a vivir un momento trágico en nuestra vida, todos vamos a experimentar la fragilidad de nuestra vida, todos vamos a sentir todos sentimos en algún momento que no estamos aprovechando bien el tiempo. Y yo creo que es el tema más importante de todos los que he tratado, ¿no? Y fíjate que estas historias son como importantes, ¿no? La chica de nieve era una crítica al periodismo sensacionalista. En el juego del alma es una crítica al fanatismo religioso y también al cómo hay que sacrificarse para seguir adelante cuando te pasa un trauma, ¿no? En cada libro tiene un tema importante, pero no son tan comunes, es decir, no son tan universales y no nos afectan a todos por igual, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí es como la más universal de todas, pero al mismo tiempo creo que, por ejemplo, lo que estoy escribiendo ahora es como más espectacular, de modo que al final uno nunca sabe. Siempre vas como probándote y haciendo como cosas nuevas en cada libro. Pues mira, aquí hay una pregunta que me resulta muy interesante. Te comentan que en tus primeras obras siempre nos sumergías en la mente fracturada, en ese misterio o en la pérdida de sentido. Pero en el Susurro del Fuego encontramos una herida distinta, mucho más contenida, más lúcida, quizá más madura. ¿Crees que tu literatura ha transitado de ese desgarro a la comprensión, de la obsesión por el caos a una búsqueda más íntima del sentido? Por así decirlo. ¿Qué te ha enseñado ese proceso sobre ti mismo como escritor? Bueno, a ver, yo creo que en cada libro he tratado la emotividad o las emociones de los personajes, incluso de la fragilidad de los personajes, del modo en el que requería cada libro. Porque cada libro tiene como su mundo propio. Es decir, en el día que se pierde la cordura, los personajes están completamente rotos, intentan buscar sentido. El personaje principal, que es Jacob, eh, está como buscando venganza y al mismo tiempo es como la guía de cómo se reconstruye el puzzle de la historia, pero su emotividad es como muy pura y su universo es como sus motivos son iguales de puros y de intensos que los que tiene Mario en el Susurro del Fuego. Mario en el Susurro del Fuego lo que quiere es encontrar quién es el culpable de lo que le ha pasado a su hermana. Esto sí lo puedo contar, espérate, aquí voy a hacer un inciso. Esto sí lo puedo contar porque esto pasa en el primer capítulo, Sí, ¿vale? sí, sí, sí. ¿Vale? En el primer capítulo de Susurra del Fuego, que no lo haya ido, os lo mando ahora en 5 minutos si queréis. Mario busca a su hermana y es en el primer capítulo. Busca a su hermana, ha desaparecido, no aparece por ningún lugar y su móvil la ubica en una colada de lavas negras en el Parque Natural del Teide. ¿Vale? Hasta ahí puedo leer. Y los motivos de Mario son igual de intensos que los que tenía Jacob en el día que se perdió la cordura, ¿no? Lo que pasa es que se cuentan de un modo distinto. En el caso de Jacob hablaba de venganza y de ira y de querer hacer justicia, y aquí en el caso de Mario es de comprender a su hermana, y sobre todo conocer quién es su hermana. Es un tipo de viaje distinto que es en realidad el que requiere la historia, ¿no? Yo intento que en todo, yo con el tiempo, cuando he ido como repensando mis libros hacia atrás, comprendo el momento y el tema, el fondo y la emoción que tiene cada uno de ellos. Y creo que si hubiera escrito la emotividad de Mario en los primeros libros, es que no encajaría de ninguna manera, ¿sabes? Al final cada libro tiene su propio universo, su propio tema y su propia escala de emociones, ¿no? También comentan que el fuego suele simbolizar destrucción, pero también renacimiento. ¿Cómo juega ese doble sentido en la novela? Bueno, y no solo renacimiento, sino también vitalidad. Y vemos como continuamente a lo largo de la novela se van haciendo analogías y con imágenes en torno al fuego, ¿no? Por ejemplo, hablaba antes de la hoguera en la playa, de un momento de la infancia de los dos hermanos y al mismo tiempo vemos como el lugar donde parece que está Laura es la colada de lavas negras, un lugar completamente devastador que parece que está cubierto por rocas negras
de ceniza en el que no debería haber nada, ¿no? Y ese juego entre vitalidad, destrucción, al mismo tiempo renacimiento, todo está entremezclado por lo que vive cada personaje o lo que se va viviendo por la historia en cada momento, ¿no? Y a mí me gusta mucho la simbología que hay detrás. Lo bueno de un thriller o de una historia de este tipo es que cada frase en realidad es una potencial pista, ¿vale? Y el hecho de que sea una potencial pista hace que lo leas con la atención que luego acabas comprendiendo por qué se dijo en cada momento, ¿no? Y hay mucho juego el fuego y las cenizas y las llamas y renacer y el ave fénix y todo esto que está entremezclado y escondido entre cada descripción, claro. Mira, hacen en el chat una pregunta muy interesante que es, ¿cómo haces para inspirarte en el desarrollo de las personalidades de los personajes? A ver, pues surge la personalidad surge en el momento de la escritura de... ¡Oh! ¡Uy! Se nos ha colado un invitado sorpresa. Hola, muchas gracias. Gracias por el plátano. La alimentación es Adiós, súper un besito, un importante. besito, un besito, un besito. Ay, perdonad, chicos. Buenas noches, campeón. Que nada, perdonad que se me ha colado. Es tan Pablito. rico. Es que no tiene filtro. Bueno, perdonad. Que estábamos hablando que me he despistado. Construir las personalidades de los Vale, personajes. sí. Vale, a ver, pues, a ver, las personalidades surgen durante el proceso de escritura, ¿vale? Hay una parte que yo hago que, a ver si te lo puedo enseñar. Bueno, ahora me levanto y lo enseño. Que es la planificación de la historia, que eso lo hago todo, primero lo desarrollo todo en una pizarra y va ahí como poco a poco, casi por capítulo, escena, todo lo que va pasando. Pero luego la personalidad y la psicología de los personajes la desarrollo conforme la voy escribiendo. Y eso va surgiendo como lo que te va pidiendo la historia y va definiéndose poco a poco cómo es el personaje. Nunca me gusta, tengo como una idea general, por ejemplo, en el Susurro del Fuego tengo la idea de Mario, es una persona que vive en Madrid y está apagada y es una persona que está apagada porque está viviendo una vida que no le ilusiona y simboliza muy bien esa cerilla apagada que no se enciende. Y en el caso de Laura, tenía muy claro que era una persona viva, puro fuego, conectada con el mundo y con las estrellas. Y cuando y solo tenía esos dos esquemas de su personalidad. Y luego, conforme vas escribiendo, vas dándole forma con cómo hablan, con cómo dirían cada cosa, con qué le duele cada cosa, de modo que la personalidad se va como amoldando a la historia conforme va sucediendo. Y cuando termina la historia, pues es un personaje que ya ha viajado toda la historia contigo y tú le has ido amoldando a lo que va pasando. O sea que no vamos a encontrar a ninguna persona relacionada con tu entorno, son todos personajes desde cero. Bueno, son desde cero, todos surgen de cero, pero luego a lo mejor pongo como tics de gente que conozco, ¿eh? A lo mejor hay un gesto concreto de algo que haga que es algo de alguien de mi entorno, ¿no? Imagínate, alguien que fui a su casa y que pone posits en el marco del monitor de ordenador, ¿no? Pues de repente digo, oye, pues este personaje va a poner posits en el marco del monitor de ordenador, ¿no? Y vas como añadiéndole atributos poco a poco de gente que conoces, pero al final todo surge un poco de lo que necesita la historia. Bueno, chicos, cuidado los que vayáis a las firmas, con lo que hacéis no vayáis a encontraros en una novela de Javi en algún Bueno, momento. a ver, hay una historia que esto es cierto, que ¿Has visto cómo lo he tirado así sutil, eh? sí, no, pero es cierto, hay mucho de lo que aparece en mis libros, al final siempre se basa en pequeños gestos de gente. Por ejemplo, en El día que se perdió la cordura, el personaje de Steven, para mí era un hombre que venía conmigo en el tren, cuando yo esa novela la escribí en los trayectos de tren de Fuengirola a Málaga. Pues el personaje de Steven surgía de un hombre, un trabajador que iba todos los días y se montaba las mismas paradas que yo, hacía el mismo recorrido que yo y simplemente el cómo se agarraba con sus dedos gruesos a la barra del tren para no caerse y yo fijarme los dedos gruesos en cómo sus manos estaban trabajadas y demás, eran la base en mi cabeza del personaje de Steven, del día que se perdió la cordura, que es un personaje que acaba como transformándose un montón y es espectacular. Pues al final surgen de pequeñas cosas de la gente que conoces, claro. Qué guay. Madre mía, qué Ah, que impresionante. me preguntas si puedo enseñar el planning que he Ah, sí, enseñado. Bueno, a sí. ver, a ver.
Ahora mismo está en modo caos porque he borrado un montón de cosas y he pasado algunas al ordenador y he dejado que los niños pinten y garabateen durante estos días, ¿vale? Pero os enseño. Eh, que es, que, que es esta pizarra de aquí y tiene posits que son magnéticos y va por colores. Ahora los niños están jugando y se mueve de un lado a otro, pero cada color, por ejemplo, este verde, pues yo uso el verde para la trama verde, que en mi caso es, pues, hay que se cae. En mi caso, en el Susurro del Fuego, por ejemplo, la trama verde era la de Mario. La trama amarilla era la de Candela. Y cada una de las tramas tiene como su color y voy creando toda la historia ahí en esa pizarra y luego cuando estoy como medio conforme de un tercio o la mitad de la historia, pues la paso ya al ordenador y lo paso, esos mismos recuadros los paso a un Excel y acaba estando uno al lado de otro, correlativos, como quiero contar la historia. Bueno, que sepáis todos que Javi es un autor muy organizado Sí, sí. en las estructuras desde la escritura de sus novelas. Si queréis el consejo para escribir, la organización es la número Bueno, uno. bueno, pero yo creo que cada autor le funciona a su cosa, ¿no? Hay gente que es caótico absoluto, que parte de una idea y empieza, venga, con esta idea tiro hacia adelante y construye el misterio y se deja llevar. El problema de eso, que tiene un gran problema, es que de repente te puedes encontrar que llevas 6 meses escribiendo un libro que no tiene solución. Es decir, que de repente de la historia eres incapaz de ordenar las pistas o has dado una pista de más en un momento en el que no deberías haberla dado y de repente todo se vuelve como más imposible de manejar. Yo creo que hay que, en thriller, ayuda mucho planear o al menos tener un pequeño esquema de, no sé, no te digo el libro entero, pero 8 momentos del libro que tú sepas que tienen que pasar sí o sí y tú sepas ponerlos en orden. Y Sí, luego una pequeña guía. una pequeña guía de lo que va a pasar. Y luego, ¿por qué? Porque si no es que puedes irte por las ramas completamente, te sale una historia completamente inesperada y además no solo eso, sino que puede no funcionar como thriller, porque la gracia del thriller es que esté todo como muy medido y en realidad cuanto más planificas, más eres capaz de jugar con las emociones al leer, ¿vale? Que esto es una cosa que yo me obsesiono mucho y es que cada capítulo tiene que hacerte sentir algo distinto que el capítulo anterior. Y si no lo planificas, es que vas viajando, puedes ir viajando de intensidad a intensidad a intensidad y una novela tiene que hacerte un giro absoluto, un momento de calma en el que el personaje se desarrolle, una sorpresa intensa de acción y un momento relajado de amor. No sé, te pongo un ejemplo, ¿no? Y tienes que ir haciendo como un vaivén de emociones para que la historia te deje respirar y al mismo tiempo te emocione, ¿no? Y te vaya sorprendiendo. Mira, hay una persona que se llama Dani que tiene 23 años y que es físico y matemático. Y dice que le ha surgido una pregunta leyendo la novela. ¿Vale? Si podrías contar brevemente cómo se te ocurrió la teoría física de los universos que aparece en El Susurro del Fuego. Vale. Pues a ver, Sin mucho spoiler. no, sin mucho spoiler, vale. En el Susurro del Fuego, Laura es astrofísica estudia en el Observatorio Astronómico del Teide, que es uno de los mejores lugares del mundo para investigar el cielo y el espacio. Y allí, cuando sabía a lo que ella se dedicaba, que yo ya, en mi cabeza ya era como el lugar perfecto y sabía que hilando, y cuando me puse a construir la historia, hilando con ese tema universal de lo insignificantes que somos, lo frágil que es nuestra vida, lo pequeños que somos en realidad en comparación con todo, te das cuenta de que las estrellas es un tema que nos recuerda cuando las miramos lo pequeños y lo diminutos que somos, lo frágil que es todo y lo relativamente diminutos que son nuestros problemas cuando los comparas con la magnitud del universo, de las estrellas que hay en el cielo, de las galaxias que hay en el cielo, del universo entero, es que no te imaginas lo insignificante que es cada uno de nuestros problemas. Y sabía que el usar a las estrellas era algo como importante porque me encajaba por lugar de Tenerife, algo muy único de allí, el tema del fondo de la historia, que es ese fuego interior y esa insignificancia que todos tenemos. Y cuando me puse a crear el personaje de Laura, quería darle verdad y quería crear ella investigase algo sincero, que existe.
que es una teoría que se está desarrollando y que es una teoría que es la que se está especulando durante mucho tiempo, y es que hay universos paralelos, ¿no? Y dentro de esa investigación yo soy absolutamente muy friki de todo, de absolutamente de todo ciencia, muy, muy, muy friki. Y descubrí que allí en el Observatorio Astronómico del Teide se instalaron dos telescopios que son del proyecto Quijote, se llama, además que me pareció todo como muy, muy literario de repente, ¿no? El proyecto se llama Quijote y estudia la radiación de fondo del universo. Y me pareció como muy poderoso crear que el personaje Laura estuviese buscando en el proyecto Quijote esa radiación de fondo del universo, buscando algo. Y me puse a jugar con esta idea de que en realidad no solo somos diminutos en nuestro universo, sino imagínate lo diminutos que seríamos si se descubriera científicamente que hay más universos, ¿no? De modo que diríamos nuestra vida es completamente relevante, disfrutémosla porque esto es una fracción de segundo para la escala que tiene todo, ¿no? Y como que daba mucho más fuerza a esa investigación y me parecía como... Y luego los detalles de ese proyecto de investigación, que son lo que estudia la radiación de fondo cósmica, la polarización de los nodos B y demás, que es completamente así, que es lo que hacen esos telescopios. Eso al final de investigar muchísimo sobre ese tema para darle verdad a la investigación de ella. Mira, pregunta Maite Aguado si hablaste con investigadores del observatorio. No hablé con nadie del observatorio porque no lo necesitaba, porque al final lo que yo necesitaba investigar, bueno, sí, pero que sí me informé muchísimo sobre lo que se investigaba en el observatorio, cómo se construye todo, qué mide cada cosa del observatorio, pero luego tampoco quise hablar con nadie allí porque sentía que lo que yo iba a contar obviamente era una especulación pero basada en ciencia real que sirve, ¿no? Y que funciona y que en realidad es lo que se está haciendo, ¿no? Y como que no necesitaba los detalles técnicos porque creo que tampoco aportaban demasiado. Hay algo de detalle técnico, pero como a nivel muy leve de lo que en realidad supone. Y la investigación y la historia del observatorio es como pequeña para dentro de toda la historia que se cuenta, ¿no? ¿Qué te gustaría que se quedase el lector al cerrar el libro, una vez terminado? ¿Con qué mensaje quieres que transmitir a ese lector cuando ha cerrado la última página y ha hecho, uff, se acabó? Fíjate, no, pues yo creo que de verdad, en esta historia es que aprovechemos la vida, que no nos dejemos cosas sin hacer, que si hay un trabajo que no nos llena, que busquemos otro, ¿sabes? Que no estemos viviendo la vida en automático, que pensemos que de verdad cada día que nos despertamos y estamos vivos y estamos bien es una fortuna absoluta y que no solo... eh, eh, que la vida se trata de es que es algo tan completamente fuera de, no sé, es una casualidad tan alucinante que estemos vivos en esta época de la historia, en este lugar en nuestro lugar del mundo, sea cual sea, y que nuestros familiares en nuestro entorno son los que son. Es una casualidad tan alucinante que tenemos que estar como tan presentes y que nos damos cuenta de que la vida se trata de vivirla saltando cada hoguera que nos encontremos, ¿no? Ese es en realidad el gran tema de fondo, ¿no? De la historia y que además de leer un thriller y que te haga leer y que sea interesante lo que es el misterio de lo que pasa, que de verdad que aprovechemos cada momento y que cuando estemos con nuestros amigos estemos mirándolos a los ojos, que cuando estemos con nuestros hijos, que estemos jugando con ellos, que cuando estemos en el trabajo, que digamos, oye, qué suerte está trabajando, ¿sabes? Aunque, y si no nos gusta, busquemos otro. Entonces, intentemos vivir la vida plenamente consciente porque es una oportunidad única, que solo nos dan una oportunidad y que además no sabemos cuándo termina, ¿no? Dentro de la novela hay otra analogía que además que yo tengo siempre presente. Mira, yo tengo aquí aquí en mi despacho un reloj de arena que está dentro de la historia y que me gustaba mucho una analogía que una vez escuché hace muchísimo tiempo y es que nuestra vida en realidad es como un reloj de arena en el que no vemos la parte de arriba y que no sabemos cuánta arena queda. Y no sabemos cuando de repente todo se va a apagar. Y de verdad, ¿eh? Tenemos que, Totalmente. y además yo vivo, de verdad, intento vivir la vida y hacer todo lo que me apasiona porque ninguno de nosotros sabemos
en qué momento se acaba nuestra arena, ¿no? Y es algo como que tenemos que recordar y es algo que está ahí, que es el tema de la novela, a pesar de que está contado obviamente como un thriller en el que se investiga algo, intentamos descubrir quién es el culpable de algo y intentamos resolver un misterio, pero en realidad la novela te está dando continuamente golpes emocionales para hacerte interiorizar este gran tema, que creo que es el gran tema de todo y es el tema más importante que he tratado en ninguno de mis libros. Bueno, hay gente que se está asustando en el chat. Dejemos claro que a Javi no le pasa nada. Es un Dana, mensaje yo muy estoy bonito. perfecto. Es un mensaje muy bonito que tenemos que tener todos en cuenta y que es una metáfora súper interesante la que has cogido. También la gente está diciendo por aquí que ojalá ver a Laura y a Mario en pantalla y a Candela. A ver, para cuando Bueno, a ver, Netflix, algo que contar. Yo me tapo los nada, que oídos. va, no, al contrario, ahora mismo acaba de salir el Cuco de Cristal, Que que, también ha oye, mencionado mucha gente por el chat. que muchísimas gracias a todos los que lo estáis viendo ahora, porque está siendo abrumador, de verdad, ¿eh? El que una serie funcione ya no solo en España, sino que luego llegue más lejos y que se coloque, como ha pasado con el Cubo de Cristal, inesperadamente, porque de verdad es que no hay nada de marketing, nada de locura de esta vez. Inesperadamente todo el mundo ha empezado a verla, a recomendarla y se ha colocado en la quinta serie más vista del mundo. Es un verdadero sueño. Y estamos ahora mismo celebrando eso, que es el Juego de Cristal, que este éxito tan inesperado que parece que a la gente le está fascinando. Además que es una novela que además yo creo que es una novela que aúna todos los temas y todo el estilo de lo que yo creo que tiene que ser un buen libro. Y en la serie está funcionando también, que ahora es como momento de celebrar la serie del Cubo de Cristal. Y luego cruzar los dedos para que si surge otra nueva adaptación, sea del Susurro del Fuego, que sea Mario y Laura en pantalla, ojalá. Y si no, ojalá que sea Jacob y Amanda del día que se perdió cordura. O ojalá, no sé, de Miranda Huff y Ryan en todo lo que sucede con Miranda Huff. No, al final hay que cruzar los dedos de que pasa, porque si pasa es un verdadero milagro, de verdad. Se publican solo en España como unas 20.000 novelas al año. Es que Una 20.000 barbaridad. novelas es una barbaridad. Y el hecho de que ya yo tenga ya tres de mis novelas adaptadas es un verdadero sueño, ¿no? Si conseguimos una cuarta, pues eh, celebramos y montamos otro club de lectura, pero esta vez en persona, ¿sabes? Elegimos un punto que nos pille en el centro a todos. No Me sé lo, me lo decirte, apunto. en el centro que nos pilla a todos, decís vosotros de dónde sois y decimos, venga, pues nos viene bien en, no sé, en las Islas Madeiras, ¿no? Que están en medio del Atlántico. O quedamos en México, no sé, como queráis. Y, y, perdón, y lo celebramos, porque la verdad que cada adaptación es una fortuna. Bueno, Javi, pues si te parece, con esto cerramos el capítulo Susurro del Fuego. Hay muchas cosas que Venga, hablar sobre ti. Los que no lo sabéis, yo trabajo en comunicación con Javi, entonces le escucho decir muchas cosas que muchas estáis preguntando. Entonces, voy a ir un poco ahí también a las cosas que me hacen mucha gracia escucharle o interesantes saber. Pablo me ha Viaja, traído un plátano. cómete el plátano porque, No, porque no, no me voy a comer, el no. potasio es súper importante. Me Javi, dan calambres presentando. exacto. ¿Viajas a las localizaciones de tus novelas o No haces siempre, investigación por internet? no siempre viajo. La mayoría de las veces es investigación por internet. Por ejemplo, en el Susurro del Fuego sí he viajado para investigar y he recorrido casi todos los lugares que aparecen en la novela. No todos que aparecen. Sí los he visitado después de escribir sobre ello, pero no por ejemplo, hay una parte de la historia que ocurre en el Sendero de los Sentidos. En la novela, pues yo antes ya terminé la novela, la entregué, fue a imprenta y demás, y a posteriori fui al Sendero de los Sentidos a verlo en persona, no lo había visto, pero la descripción que hice del lugar, el cómo es y demás, es exactamente igual que ocurre en la novela. Yo creo que hoy en día, y es lo que suelo hacer con casi todos mis libros, hoy en día hay tanta información en Internet de absolutamente todo que cada vez se hace menos necesario. Es verdad que te permite con, oler, te permite sentir el ritmo del lugar, te permite otras cosas, pero que yo hasta ahora no he necesitado tanto como en esta novela, ¿no? Por ejemplo, había partes de la comida y del el viaje que hacen Mario y Zaina, que es la amiga de Laura, por la isla. El haber estado allí me permitía contarlo con ese ánimo que ellos podían tener, ¿no? Porque ya me daba esa emoción, pero hubiera podido escribirlo sin haber estado igualmente, ¿no? Porque
Yo lo que hago, por ejemplo, hay tanta información, por ejemplo, está Google Street View, que es alucinante porque ya no solo es vas en el momento en el que necesitas, sino también puedes viajar atrás en el tiempo y ver cuando pasó el coche de Google, cuando pasó el coche de Google en 2014, en 2013, en 2009, en 2017, y vas viendo como en una misma esquina una tienda que ahora es una tienda de kebabs, antes era una tienda de vestidos de comunión de niños, antes era una agencia inmobiliaria y antes era otra cosa. Y depende del año que quieras contar, te ubicas y no necesitas ir. Y luego, por ejemplo, hay lugares que no están en Google, en Street View, pero que sí están, por ejemplo, en blogs. Hay senderistas que se recorren rincones que no aparecen en Google. Por ejemplo, en el Sendero de los Sentidos, por ejemplo, hay cientos de blogs de gente grabándose recorriéndolo y graban cómo es andar por ahí. También, por ejemplo, hay un sendero que aparece en Los Gigantes, en los acantilados de Los Gigantes, en la novela. Es un sendero peligroso que está prohibido entrar, ¿vale? De modo que yo no he ido. Es decir, sé que existe, pero no he ido. Pero hay senderistas de otros países que se saltan la valla. Alguien, No, no, de verdad. alguien, Hay senderistas de otros países que se saltan la valla y graban el recorrido de ese sendero prohibido porque está en una cantidad de 600 metros de altura y está prohibido para todo el mundo, ¿no? Y de repente alguien se graba y dice, mira, este es el sendero de la cantidad de gigantes y tal, y lo recorres sin tener que hacerlo siquiera y claro. puedes describirlo. O sea, al final hay tanta información ya en Internet, por ejemplo, recuerdo en La Chica de Nieve y demás, que me leía hasta los periódicos locales del barrio en el que desaparece, porque hay un periódico local en el barrio de Neponsit, que es un barrio a las afueras de Estados Unidos, pero muy a las afueras de Queens, que es un barrio de a lo mejor 2.000 casas, pero que tiene un periódico local que imprimen para el vecindario. Pues leía las noticias del vecindario para saber qué temas les preocupaba y al final hay tanta información online que puedes casi ambientar localmente algo sin ni siquiera pisarlo. También has hablado ya de tu proceso de escritura, cómo te organizas, has enseñado la pizarra, pero ¿en qué momento sabes que una idea merece la pena convertirse en un libro y no se queda Cuando, solo como en una nota, en un post-it? cuando la idea se queda en tu cabeza. De repente tienes una idea, Cuando rumias. sí, yo soy un defensor de usar notas para escribir y desarrollar ideas, pero no para recordar ideas. Es decir, yo a lo mejor tengo una idea imagínate, voy a poner el ejemplo que todo el mundo conoce del día que se perdió la cordura, ¿no? Un hombre caminando por la calle, por el centro de una ciudad, con la cabeza de una mujer y él está desnudo y te mira a los ojos y te dice, falta un día para Navidad, ¿vale? Esta imagen muy potente, muy oscura y al mismo tiempo como muy fascinante, eh, yo es que era imposible quitarme la cabeza. Es decir, no necesitaba apuntarla en ningún lugar para recordarla. Las malas ideas, normalmente, si las apuntas, solo las recuerdas cuando las lees de nuevo. ¿Sabes? En cambio, las buenas ideas permanecen una y otra vez y vuelven a tu cabeza una y otra vez. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo junto con mis hijos, con ellos, una historia. Bueno, pues es que nosotros, cuando estamos los tres, estoy en Gala Bruno y estamos los tres, es imposible que no hablemos. Es nuestro tema de conversación, es lo que la idea nos encanta, tal, de modo que sabemos que es una muy buena idea. Si hubiéramos hecho, ay, pues una niña que le pasa no sé qué, tal, no sé cuánto, y la apuntamos, y luego la repetimos, oye, ¿cómo era esto? ¿Qué dijimos que hacía? Tal, no sé qué. No funciona. No tiene esa fuerza que te mueva por dentro para escribirla. Yo soy un defensor de que las buenas ideas permanecen y cuando me surge una buena idea jamás la apunto. Jamás. Luego, y si se queda ahí durante 2, 3 semanas, ya digo, la escribo. Es algo que dura y que no paras de darle vueltas. Mira, y Laura pregunta que si alguna de esas ideas te ha surgido en un sueño mientras estás durmiendo. ¿Cómo, cómo? O sea, ¿No? soñando, ¿ha surgido Sí. alguna de esas ideas? Sí, justo la del día que se perdió la cordura fue un sueño completamente. Que hice dos cosas, ¿vale? Soñé con este hombre caminando desnudo con la cabeza de una mujer, ¿vale? Y, y que me miraba a los ojos y me decía falta un día para Navidad. Y eso fue un sueño tan nítido que me desperté y dije, ¡guau! ¡Qué increíble! Esto es una idea para un inicio de una novela alucinante y demás. Y lo que hice fue decir,
quiero escribir una novela sobre esto y voy a pedir una cita en el psicólogo porque no es normal tener estos sueños. Y nada, no, luego la cita falté, no pedí ni cita ni nada. Pero sí, sí, a veces no, a lo mejor no la idea inicial surge de un sueño, que en ese caso sí, pero sí surge a lo mejor en un sueño en el momento que estás escribiendo y estás dándole vuelta a la misma historia todo el tiempo, de repente yo empiezo a soñar con la historia, ¿eh? Y de repente se me ocurre en un sueño una solución a uno de los problemas de la historia que a lo mejor me estoy enfrentando y demás. Y en ese sueño digo, ah, vale, pues pasa esto y qué interesante que pasa esto y luego sí lo llevo a la historia. ¿Y quién es la primera persona que lee tus novelas? Ese lector beta. Vero, mi mujer, ella siempre después de en cada libro, fíjate, hemos funcionado distinto, depende del libro. Hay libros que me piden que ella lea cada capítulo, es decir, que yo mismo digo, que le voy a ir dando un capítulo a ella cada 2 días, cada 3 días, cada semana y demás, para que ella lo vaya leyendo y le vaya sorprendiendo. Y hay otros libros en los que espero hasta el final para darle el libro entero y que lo lea, ¿no? Y depende del libro, lo hago de una manera u otra, pero ella siempre es la primera. Es más, esto entre que quede entre nosotros, solo somos aquí ahora mismo 243 personas contigo, Angie, 244. Entre nosotros, por favor, ¿En la hay, intimidad? en la intimidad, hay veces que he terminado el libro que se lo he dado a Vero para que lo lea y a mi editora, Ana Lozano, le sigo diciendo que no he terminado el libro. ¿Sabes? Que el libro todavía no está terminado. Bueno, Que ya se, esperemos que Ana no vea este vídeo a posteriori. que ya se lo enviaré. Siempre le digo, oye, ya te lo envié. Sí. Oye, Ana, sí, todavía me queda un poco, no lo he terminado. Perdona, estoy tardando un poco más de la cuenta. Porque para mí es como muy importante ese proceso de cuando ella lo lee, Vero me, me conoce, yo la conozco muy bien y fíjate, sé cuando me da su opinión, sé a lo que se refiere a casi al momento. Cuando hay una parte que a lo mejor la está leyendo, incluso yo estoy con ella leyendo, yo estoy al lado y ella lo está Te leyendo y yo preguntan la... si es objetiva, si es crítica, o No, no, sea, no, bueno, claro, es un matrimonio, sí, sí, es muy crítica, ¿sabes? Sí, sí, muy crítica. Y no solo crítica, sino que de verdad conozco sus reacciones y cuando me dice algo de una manera, sé lo que está diciendo por detrás. Cuando a lo mejor dice, esta parte me ha molestado porque el personaje le ha hecho esto de esta manera y tal, y sé el por qué le ha molestado y comprendo muy bien los motivos, de modo que sé cómo calibrar su opinión. Y si a lo mejor está leyendo una parte que para mí tenía que ser interesante y ella la está leyendo bostezando, digo, vale, aquí esto no está funcionando, ¿sabes? Me doy cuenta al momento de esa primera lectura. mira, te preguntan si ha hecho cambiar el hilo de alguna historia. No, pero no, pero no cambiar el hilo de una historia, pero sí me ha hecho cambiar diálogos y me ha hecho su opinión cambiar diálogos de personajes que yo creía que estaban quedando, o que el personaje debía transmitir una idea y su reacción hacía, y lo que me contaba Vero es que transmitía completamente la contraria de lo que yo quería. Imagínate, incluso en el susurro del fuego, ¿no? Había un momento, recuerdo que Faina y Mario están como ya en el proceso de relajarse, en el que ya los dos han aceptado un poco la pérdida de Laura, de lo que le ha pasado a Laura y demás, están juntos y poco a poco se van relajando. Y había ya algunas frases que quedaban muy insensibles para lo reciente que había, para lo reciente que era la pérdida de Laura, ¿no? Y ella me dice, oye, no se dirían esto, que falta de respeto en este momento y tal, y te das cuenta de, ostras, es verdad que la sutileza de cómo lo dice, a lo mejor una frase, lo mismo dicho de otra manera, es mucho más empático, mucho más sensible y tal, y eso sí me lo ha hecho cambiar. Y ella tiene mucho ojo para detectar cuando un personaje roza lo erróneo, ¿sabes? Que sabes que de repente va a generar antipatía, ¿no? Bueno, pues nada, entonces le damos las gracias en mayúsculas Sí, a sí, Vero claro, y le claro, mandamos claro, un sí. beso enorme porque es la que mejora en cierta manera también tu novela. Sí, sí, total, no, no, y total, y por eso yo creo que es la mejor editora, primera lectora que hay, porque de verdad me da su opinión súper sincera. Y si no fueras escritor de thriller, ¿qué otro género te encantaría explorar? A mí me encanta, fíjate, me gustan muchos, me gustan muchos, pero a mí me gusta la mezcla de géneros, pero si solo como tuviera que ceñirme a un único género, me gusta, por ejemplo, mis thrillers son emocionales, historia de amor, hay ciencia, hay religión, hay engaño, hay misterio, ¿sabes? Como hay muchísimos temas de fondo y me gusta esa mezcla de géneros, pero si solo tuviera como que ceñirme a uno Sí, solo, solo uno.
solo uno y fuera del thriller, yo creo que escribiría una historia romántica, ¿sabes? Como una historia... ¡Ojo! sí, porque creo que a lo mejor luego queda un desastre, pero me gusta. Cuando leo historias románticas me disfruto un montón, sé cómo funcionan las reglas. Hay reglas por detrás, aunque no lo parecen, pero siempre hay como un esquema de reglas por detrás. Y hay algunas siempre que te sorprenden, ¿no? Hay algunas que me parecen como obras maestras, que son historias románticas y que mezclan otros. Es que la gracia siempre es mezclar géneros. Por ejemplo, Algún autor o autora de referencia de romántica? bueno, de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, Bueno, de en todo, España porque mucha gente te pregunta que cuáles son tus autores de referencia. hay un montón también, pero a ver, a mí como el autor que más me ha fascinado durante toda mi vida, yo creo que se queda en todos los que escribimos y los leemos. Yo es que lo leí muchísimo de adolescente, que no sé si se ve, es Stephen King, es como mi gran referente porque lo leí durante toda mi adolescencia y fue como, wow, qué locura esto. Me fascinaba muchísimo cómo escribía y el género, todo. Y luego describí como al gran maestro del thriller que surgió solo en 3 libros y desapareció porque falleció, que fue Stieg Larsson. Me pareció un maestro absoluto. Antes ya había estado leyendo a Agatha Christie y de modo que como que interioricé muy bien el juego de te presento pistas, algunas, otras más adelante, otras las descubro, esa regla de cómo funciona. Me, aprendí muchísimo a Agatha Christie, Stephen King, Stieg Larsson. Luego en Europa, de los recientes contemporáneos, está Donato Carrisi, Sebastián Fitzek, Joel Dicker. Hay como muchísimo y no sé, en los contemporáneos como Mauricio de Giovanni, es uno que me fascina también de Italia. Eh, en Suecia, Camila Lackberg. No sé, hay como un poco de todo, de todas partes. En Estados Unidos hay varios que me gustan muchísimo. Está Alex Michaelides, Harlan Coben, no sé, hay como bastante. CJ Tudor, que es británica, creo, si no me Sí, equivoco. es Sí. británica. Sí, es británica. Luego, no sé, Gillian Flynn me fascina, pero escribe un libro cada 10 años. Me encantaría como leerla más. No sé, hay como muchísimos. Y luego de romántica, pues lo que he leído sobre todo suelen ser como españoles. Está Elizabeth Benavent, que encima es amiga y que la admiro una barbaridad. Luego me gusta muchísimo en internacional de romántico. Me gusta muchísimo Nicholas Sparks, que me parece genio absoluto. También he leído algunas así de Daniel Steele, que también son increíbles. No sé, como he leído como muchísimo. ¿Y recuerdas en qué momento nació tu sueño de ser escritor? Porque tú como No. formación Sí, elegiste un camino y de repente un sí. día todo cambió. No, es que, fíjate, es que no era un sueño de ser escritor. A mí me gustaba escribir y me apasionaba escribir, pero no era como yo creo que he tenido la cosa de crecer, mi familia, ¿no? Que era como, tienes que trabajar. Y la escritura no era un trabajo, la escritura era un hobby. De modo que para mí escribía por hobby y tenía que dedicarme a una profesión que ganara dinero y que me diese de comer, ¿no? Y en mi familia se entendía que la escritura era algo que era con lo que es imposible dedicarse, ¿no? Y a lo que es imposible dedicarse. Y que no se equivocan, ¿sabes? Que en realidad es muy, muy, muy difícil dedicarse a la literatura y ganarse la vida con ello, de verdad es muy, muy difícil. Pero yo crecí con esa idea de es imposible y yo de modo que lo vivía como mi hobby y como lo vivía como mi hobby no tenía aspiraciones de nada. Nunca tuve como el sueño voy a ser escritor de mayor y voy a vender cientos de miles de libros, ¿no? Sino que me gustaba escribir. Y yo durante toda mi infancia, mi adolescencia, escribía cuentos cortos y relatos cortos. Tengo muchísimos relatos cortos y cuentos cortos. Que es un estilo que me gusta un montón. Y a raíz de eso, como era mi hobby, yo estudié empresariales, me dediqué trabajé en todo para pagarme la carrera, como que vas viviendo, ¿no? Estudié empresariales y dije, venga, esto es una carrera de 3 años, que era diplomatura en ciencias empresariales, y me iba bien, me iban a contratar en un banco, de repente hice un máster, tenía como esa carrera de finanzas, ¿no? Pero mi hobby y mi pasión seguía siendo escribir, pero no era ser escritor, no era ganar dinero siendo escritor, era escribir. Y de repente cuando terminé esa primera novela, el día que se prueba cordura, dije, bueno, venga, pues la envío a editoriales. Y de repente
pasó esa magia de que cuando la envié a una de ellas en PDF encima, me dijo, oye, que estamos muy ocupados, muchas gracias, ¿Cómo somos en las recibimos editoriales? no, es cierto. Y decía, oye, recibimos muchísimos manuscritos cada semana, te decimos algo dentro de un año. ¿Sabes? Es que de verdad tengo el mail ese, luego te lo voy a enseñar. Tengo ese correo en el que me decía, oye, te diremos algo dentro de un año. Y de repente dije, guau, yo no tengo expectativas de nada, pues nada, la autopublico y la subí a Amazon, se la envié la subí a Amazon, avisé a mi grupo de WhatsApp de colegas que dije, oye chicos, he subido la novela a Amazon, si alguien la quiere leer, que es mi primera novela, pero bueno, que os invito a una cerveza a quien la compre, ¿sabes? Que no tal. Y de repente 2 semanas después se convirtió en esta locura, ¿no? Que fue el día que se perdió la cordura, que se convirtió en la novela más vendida en Amazon, que estaba número uno, y fue un sueño, ¿no? Y eso fue en 2014 y de repente, 2 semanas después, estaba recibiendo emails de todas las editoriales diciéndome, oye, que hemos leído tu novela en Amazon, la hemos visto ahí arriba, la hemos leído, no firmes con nadie, por favor. Y de repente fue esa vorágine imparable de todas las editoriales intentando comprar los derechos y de repente publicar con una editorial que además yo pensaba, de verdad, y esto es algo sincero, yo pensaba que había sido cosa del algoritmo de Amazon, que en 2014 es que no había ni redes sociales, no había nada, era simplemente todo se movía por no sabes cómo. Y de repente dije, bueno, cuando se publique en papel, pues todo se va a acabar, ¿no? No va, ¿sabes? No va a tener tracción porque no funciona nada. También coincidió cuando se publicó en papel con el boom de que Vero, que mi mujer, se abrió un canal de YouTube y empezó a crecer muchísimo, de modo que se unió toda la gente que lo leyó en digital, que estaba deseando tener el libro en papel porque le había fascinado el día que se perdió la cordura, y toda la gente que luego también vino a raíz de ese boom de mi mujer y de las redes sociales y de YouTube y demás. De modo que se alinearon los astros para coincidir en momentos más estaba creciendo todo y cuando se publicó el libro en papel fue una auténtica barbaridad, ¿no? De repente, en cuestión de una semana llevamos 4 ediciones, en un mes cinco, no sé si eran 7 o 8, en 4 o 5 meses llevamos ya más de 100.000 ejemplares vendidos, que fue algo como completamente inesperado, que rompió todos los esquemas, que fue algo que decíamos, ¿qué está pasando? Era algo como increíble. Y ya fue en ese momento cuando, a raíz del boom inicial, coincidió el lanzamiento del primer libro, que fue el día que se perdió la cordura, coincidió con el nacimiento de mi hija Gala, ¿no? Y en ese momento yo volví a mi trabajo, disfruté como de la baja de paternidad. Y después de la baja de paternidad volví a mi trabajo y de repente, durante 2 semanas, no veía a Gala despierta. Es decir, yo me iba por la mañana muy temprano y volvía por la noche muy tarde, de modo que nunca la veía despierta. Y así estuve como 2 semanas. Y a las 2 semanas recuerdo que me llamó Gonzalo, mi editor, y me dijo, oye Javier, acabamos de pasar los 100.000 ejemplares vendidos. Esto es una locura, esto es increíble y tal. Y en ese momento, ese mismo día que me llamó Gonzalo, era un domingo y yo cogí a Gala en brazos y ya estaba yo en casa, ¿no? Y cogí a Gala en brazos y empezó a llorar. Y dije, empezó a llorar, no me reconocía. Llevaba 2 semanas trabajando sin parar y no me reconocía. Y dije, dejo mi trabajo. Es que fue así, es que dijo, lo dejo. Es que no quiero esto. Voy a intentarlo con los libros, voy a intentar dedicarme a esta oportunidad de mi pasión y de mi hobby y de lo que me llena, que es escribir, que el otro trabajo me permitía pagar las facturas, pero no me hacía feliz, ¿no? Y de repente fue como, venga, lo intento, lo dejo todo y recuerdo que en ese momento ya llevaba parte de la novela del día que se perdió la cordura, el día que se perdió el amor casi escrito y dije, lo dejo y empecé a escribir el día que se perdió el amor para poder pasar más tiempo en casa y estar más con los niños, ¿no? Que con Gala, que era lo que en realidad la vida se trata, ¿no? De intentar aprovecharlo todo. Bueno, lo que comentábamos antes, saltar esa hoguera que mucha gente no se atreve a saltar. Sí, sí, total, completamente. Y de vivir presente y de vivir. Aquí Valentina Pávez pregunta una pregunta, ¿cómo es la postura que tiene tu familia ahora pensando en el éxito que has tenido con tus novelas? Bueno, pues inicialmente, fíjate, inicialmente era como que vas a dejar, y además es que era así, y además entiendo perfectamente a mis padres, ¿eh? Vas a dejar el trabajo para el que llevas estudiando toda tu vida, que has hecho una carrera, has hecho un máster y llevas
Yo llevaba ya en ese momento 6 años trabajando en esa empresa, que además me iba de maravilla. Ya tenía, era casi, solo me faltaba como un año para ya el último ascenso de la máxima posición que podía tener. Y lo tenía todo montado y digo, lo dejo. ¿Sabes? Y es como que vas a dejar toda esta carrera y tal. Y en ese momento lo entendía, ¿no? Ahora lo que dices, hay que ver, menos mal que lo hiciste y te aventuraste y perseguiste eso, porque en realidad no hay nada más bonito que poder dedicarte a lo que te apasiona, ¿no? Y en realidad la vida trata de eso, ¿no? Que tenemos es un instante y intentarlo, ¿sabes? Hay que intentarlo al menos. Bueno, Javi, nos hemos quedado sin tiempo, así que te tengo una última pregunta. Vale, Qué venga. le dirías a ese Javi del tren que empezó a escribir sin saber que su vida iba a cambiar, a dar ese giro de 180 grados? ¿Qué le diría? Le diría que va a flipar, que va a flipar. ¿Qué le diría? Y Oye, Javi, tanto. le diría, oye, chavalín, vas a flipar, ¿sabes? Ponte, ponte las pilas. Sigue escribiendo que vas a flipar. Es que ya no solo ya, fíjate, da igual la cifra, el éxito y tal, simplemente la alegría, tío, con la que se vive cuando trabajas en algo que te apasiona, que no tiene comparación con nada. Yo antes, de verdad, iba al trabajo todos los días y decía, venga, un día más, tío. ¿Sabes qué era esto? De verdad, esa actitud. Y de repente lo dejas y estás escribiendo y estás motivado y yo enciendo el ordenador y me pongo con el texto y es que para mí pasa el día así, ¿eh? De verdad, es que estoy tan enchufado y tan feliz y tan alegre y tan motivado que es que paso el día como que me pasa en una fracción de segundo. Y eso es como un regalo, ¿no? Poder dedicarte a algo que te llena tanto, ¿no? Es como a quien, no sé, a quien le apasiona montar barcos dentro de botellas. Pues quien no, si no tienes ese ¡Qué impulso, concreto! sí, es que si no tienes ese impulso no lo comprendes, pero hay gente que se podría pasar horas y horas poniendo piececitas dentro de la botella para montar el barco completo, ¿no? Pues para mí es igual, yo me puedo pasar horas y horas revisando un párrafo y es que no me importa, es que lo disfruto, ¿sabes? Oh, qué bonito, Javi. Pues nada, nos quedamos con eso. Muchísimas Sí. gracias a todos. Se nos ha ido la hora Oye, volando. Podríamos estar horas y horas charlando, pero bueno, gracias de todo. espero que os haya gustado esta charla con Javi, que ha contado Sí. muchas cosas, cosas que a lo mejor, si se entera su editora, le tira un poco de las orejas. Pero bueno, Oye, oye, Javi, mil gracias, gracias. gracias. No, y gracias de todo corazón a todos los mensajes de ánimo que me estáis mandando estos días, por lo que ya sabéis, y de verdad, gracias, de verdad, os he leído a todos, os quiero un montón, y nada, gracias por leerme, y por el cariño, y por ver la serie, y por formar parte de este barco, que de verdad, que siento de verdad que cuando mis cosas llegan muy lejos, no, de verdad, no siento que sean mías, sino que es todos juntos hemos llegado a este lugar, así que de verdad, gracias de corazón por leerme así, por impulsar cada cosa que hago, porque es un sueño y lo digo de corazón. Así que nada, gracias por todo. Pues muy Y bien, un gracias, beso grande Angie, a por todos. todo. Gracias a ti. Gracias, Angie. Chao. Un beso. Chao, Chao, chao. chicos. Chao, chao.